Hola con todos, bienvenidos al webinar Cómo elegir el tema de tesis para ingeniería industrial. Un webinar donde tú vas a aprender ciertas recomendaciones y tips valiosos que te van a servir para iniciar en este camino de la elaboración de tu tesis. Todos estos tips y recomendaciones que te voy a dar es en base a mi experiencia. Entonces, ¿quién soy yo y por qué deberías escucharme? Mi nombre es Juan Román. Yo soy el fundador de ACUP Tesis, un centro de capacitación y asesoría de tesis para carreras de ingeniería industrial, administración y afines, así como también de MBA a nivel de posgrado. Yo soy también ingeniero industrial de profesión y tengo un MBA con mención en gerencia de proyectos de inversión. Soy experto en implementación de sistemas integrados de gestión, formulación y evaluación de proyectos de inversión. Soy autor de un libro que fue presentado en la Feria del Libro y se llama Deja las redes sociales y haz la tesis. Y tengo más de 7 años de experiencia asesorando tesis de ingeniería industrial. Todo esto que te comento no es para vanagloriarme yo, sino para que sepas que lo que te voy a comentar es en base a mi experiencia y a todo lo que he podido ver a lo largo de más de 7 años asesorando a tesistas de ingeniería industrial. Sin más, vamos a dar por inicio el contenido del webinar. Entonces, para que tú te gradúes, hay ciertas etapas. Son 4 etapas. La primera etapa es la de elaborar tu plan de tesis, que es la base de todo este proceso que determina el éxito o el fracaso de tu tesis. Una vez que tu plan de tesis ha sido aprobado por la universidad, recién se pasa al desarrollo de la tesis, la cual también es revisada por la universidad y luego de que tú corrijas las observaciones que te puedan dar, recién te programan una fecha de sustentación, que es la tercera etapa. En este evento, tú defiendes tu tesis, expones de manera resumida tu tesis y respondes las preguntas del jurado. Y en caso que tú seas aprobado en esta sustentación, recién es que puedes presentar la versión final de tu tesis, que son los empastados en físico. Y luego de lo cual solo queda esperar la fecha de tu graduación, ¿no? Que es la ceremonia formal donde te hacen entrega de tu título profesional en físico. Pero dentro de estas etapas, la etapa principal es la del plan de tesis. Ahora bien, en ingeniería industrial, que es nuestro tema principal y en base a lo cual yo tengo bastante experiencia, existen 3 tipos de tesis. Estos tipos de tesis son para todas las universidades a nivel de Perú y Latinoamérica, puesto que yo asesoro a tesis de diferentes universidades y ciudades tanto de Perú como de Latinoamérica. Entonces, son 3 los tipos de tesis que tú puedes desarrollar. El primero es el tipo de investigación pura, donde se hace uso de mucha metodología de investigación y análisis estadístico, y para lo cual requiere saber del uso de programas como el SPSS, el EBIUS o el Atlas TI. Este tipo de tesis yo no recomiendo realizar porque he visto que mis estudiantes tienen muchos problemas para comprender la metodología de investigación. Es como que si les hablaran en otro idioma, ¿no? Eso es lo que he visto. Y aparte que en la universidad no suelen enseñar de buena manera esta metodología. Es muy complicada, ¿no? Es un lenguaje diferente, académico, científico, que les resulta a las personas difícil de entender.
Y aparte que también necesitas aprender sobre el uso de estos programas, estos paquetes estadísticos para el análisis estadístico propio que requieren. Por ese motivo es que no recomiendo este tipo de tesis. Pero existen otros tipos de tesis que son los que normalmente se suelen realizar en ingeniería industrial. Uno es la propuesta de mejora, que es el tipo de tesis en el cual tú identificas un problema en una empresa y planteas una solución a ese problema, ya sea que lo plantees como propuesta de mejora o que llegues a implementar tu mejora y des una solución real en esa empresa. Por ejemplo, reducir los costos, mejorar la eficiencia de un proceso productivo, un proceso logístico, ¿no? El proceso en el cual tú estés involucrado. Y el tercer tipo de tesis es el de un proyecto de inversión o también llamado plan de negocio, que es aquel tipo de tesis donde tú planteas un nuevo negocio, la implementación de una nueva idea de negocio innovadora. Y para eso desarrollas un estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio económico financiero. Ahora bien, vamos a abordar el tema principal de este webinar: ¿cómo se elige un tema de tesis? ¿Por qué me detallo y hago énfasis en esta parte? Porque elegir el tema de tesis es uno de los puntos más importantes que va a determinar el éxito o el fracaso de tu tesis. Porque si eliges un tema de tesis que es muy complicado, que tú no conoces o que no te llama la atención, el proceso de elaborar tu tesis va a ser mucho más difícil de lo que ya es. Y lo más común que sucede y he visto en mis estudiantes es que abandonen ese proyecto de elaborar su tesis, ¿no? Esa meta tan importante para todos, porque nos va a abrir muchas puertas profesionales el poder tener nuestro título profesional. Entonces, yo les voy a dar algunas recomendaciones que son basadas, como les dije, en mi experiencia, en lo que yo he visto que les funciona a mis estudiantes y que también funcionó conmigo mismo, porque yo he hecho tesis para obtener mi título y para posgrado, para maestría. Entonces, la primera recomendación es que no elabores una tesis del tipo de investigación pura. ¿Por qué? Porque como les mencioné en la lámina anterior, este tipo de tesis es complicada porque involucra mucha metodología de investigación y análisis estadístico que normalmente no sabemos, no estamos familiarizados y que en la universidad no nos los han enseñado. También, para elegir el tema de tesis, yo les comentaría o les recomendaría que miren en su propio interior. Pero podrías decirme, ¿no? ¿A qué te refieres? A lo que me refiero es que veas en tu entorno, en tu propio trabajo, tú en tu área, en tu día a día del trabajo que tienes, seguramente vas a tener problemas. Entonces, yo lo que te recomiendo es que estudies ese problema, que veas en tu trabajo o que veas algún problema que tal vez tenga un familiar cercano o que tú mismo tengas en tu día a día. Las universidades también suelen tener líneas de investigación. Es importante que tú pidas a la secretaria de tu escuela profesional cuáles son las líneas de investigación de tu tesis. Las líneas de investigación son como las ramas, ¿no? Los tópicos para que tú puedas elaborar tu tesis. Ramas especiales o líneas de investigación comunes en ingeniería industrial son gestión logística, gestión de la producción, investigación de operaciones, formulación y evaluación de proyectos de inversión, mejora continua, ¿no? Son como que las especialidades que tenemos dentro de la carrera. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes sepan cuáles son las líneas de investigación y que se las facilitan en la misma escuela? Porque hay ciertos temas
que debido a que ya han sido muy comunes, los limitan. Es decir, que no te permiten hacer tu tesis sobre esos temas. Por ejemplo, el tema de hacer una tesis sobre implementación del sistema integrado de gestión de calidad. Ese es un tema en base a lo cual han hecho muchas tesis. Y lo que yo he visto en las universidades de Arequipa y del Perú es que difícilmente aceptan este tipo de tesis porque ya es un tema muy trillado, muy común, ya muy desgastado. Entonces, ya no es permitido, ya no está como línea de investigación. Pero ojo, depende de tu escuela y de tu universidad, porque hasta la fecha hay universidades que sí lo permiten, pero hay otras que no. Entonces, por eso es importante que conozcas estas líneas de investigación. Otra recomendación, ¿no?, que yo les doy es que muchos profesores van a proponerte o recomendarte temas de tesis. Yo lo que les digo, mi recomendación es que no tomen estos consejos de estos profesores. ¿Por qué? Porque puede haber un profesor, y me ha pasado, que les diga, ¿no? Este tema de la inteligencia artificial está de moda, es un tema novedoso y puede que a él le llame mucho la atención el tema de la inteligencia artificial. Pero tú no conoces sobre inteligencia artificial, no sabes sobre el tema, no tienes mucha información sobre ello. Entonces, si tú tomas en cuenta esa sugerencia de este profesor, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque no conoces sobre ese tema y se te va a hacer muy difícil, ¿ya? Muchas veces los profesores te dan esta recomendación no porque sean malas personas, sino porque te dan una recomendación en base a un tema que a ellos les llame la atención, que ellos conocen, pero no necesariamente tú lo conoces. Esto es muy importante. Toma un tema que tú conozcas, en el cual hayas tenido experiencia laboral o te llame la atención querer especializarte en ello, ¿no? Mi mayor sugerencia es que no permitas que nadie te imponga el tema de tesis. Debe salir de ti, de tu experiencia, de lo que tú conoces. Pero, Juan, tú me puedes decir, ¿eso aplicaría en el caso de que yo tenga experiencia profesional o que esté trabajando actualmente en una empresa y tenga acceso a esa empresa? Pero, ¿qué pasa si yo no tengo experiencia profesional? Si es que yo recién he salido de la universidad, por ejemplo, ¿no? En ese caso, lo que yo les recomiendo a mis estudiantes es que desarrollen una tesis del tercer tipo que les decía, una tesis del tipo proyecto de inversión, que también es llamado estudio de factibilidad, plan de negocio o proyecto de negocio, ¿ya? Este tipo de tesis tiene la ventaja de que no necesitas tener acceso a una empresa. ¿Por qué? Porque la información se va a encontrar a través de la investigación de mercado, que eso es hacer encuestas, buscar información en Internet o en fuentes confiables, ¿no? Pero no necesitas tener una empresa para poder hacer tu tesis. Entonces, me pasa también que muchas personas me dicen, Juan, ya, perfecto, ¿no? Yo voy a tomar tu recomendación, no tengo una empresa y entonces quiero hacer una tesis del tipo proyecto de inversión. Pero tengo el problema de que no se me ocurre ninguna idea de negocio, ninguna idea para crear empresa. Entonces, lo que yo les digo es que busquen en su vida, en sus propios problemas. ¿Qué problemas tú tienes en tu día a día? Tal vez tú vives solo y tienes problemas para poder conseguir un almuerzo saludable, ¿no? Porque existen muchas opciones de comida, pero es comida poco saludable, alta en calorías y tú quieres cuidar tu alimentación. Entonces, por ahí podría ser una idea, ¿no? Existe una empresa en Perú muy conocida y exitosa que se llama Manzana Verde, que justamente atacó este problema, ¿ya? De la alimentación saludable. Ellos te hacen una evaluación nutricional y en base a los objetivos que tengas, ya sea desarrollar masa muscular, ya sea bajar de peso, te dan un plan nutricional específico para ti.
Todo eso desde una aplicación y te llega la comida también directamente a tu domicilio o al lugar que tú quieras, ¿no? Ellos tomaron un problema que ellos mismos tenían para crear una idea de negocio. Y así, de igual manera, tú busca en algún problema que tengas y en base a eso podrías generar una solución que se convierta en una idea de negocio. Ahora, alguien me podría decir, pero Juan, no, igual no tengo ningún problema, ¿no? Mi vida es relativamente sencilla. Entonces, podrías buscar en algún problema de algún familiar o amigo cercano. Por ejemplo, yo en mi caso tengo a mi mamá que sufre de diabetes, ¿no? Entonces, a partir de los problemas que ella tiene para su alimentación y para el cuidado de su salud, vi de que no hay muchas alternativas de comida o actividades de recreación para ellos, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá le gustan mucho los pasteles, pero por su diabetes no puede comer pasteles o no puede comer comida chatarra. Entonces, podría ser una buena idea el desarrollar pastelería o algún tipo de comida especial, ¿no? Agradable, pero que no sea dañina, que tenga baja cantidad de calorías, de azúcar, ¿no? Tal vez usan stevia para elaborar las tortas o los pasteles. Entonces, este nicho de los diabéticos tiene como muchas necesidades y ustedes podrían enfocarse en solucionar alguno de los problemas que tengan estas personas. Pero así como esto, existen muchas alternativas. Tal vez ustedes se puedan, no sé, enfocar en adultos mayores. Ellos tienen muchos problemas también para distraerse, tienen mucho tiempo libre, tienen recursos, ¿no? También puede ser, no sé, capacitar a estos ancianos mayores para que puedan dominar mejor la tecnología, ¿no? Y puedan hacer sus cosas, no sé, pagar recibos, pagar sus servicios a través del teléfono, cosas básicas, enviar correos electrónicos, no sé. Hay un sinfín de oportunidades, ¿ya? Lo más importante en este tipo de tesis es que planteen una solución innovadora, o sea, no una empresa, una idea de negocio que ya existe en el mercado. Les pongo este ejemplo. Si es que ustedes quisieran hacer una cevichería, eso se los rechazarían porque es un negocio ya tradicional, convencional. Traten de que sea una idea que no exista en su ciudad, ¿no? En Arequipa o en la ciudad donde tú vives y quieres presentar tu tesis. Podrías buscar ideas de negocios que funcionan afuera, en otro país, y traerlo aquí a Arequipa o a Perú, ¿no? En la ciudad que te encuentres. Pero me ha pasado que hay personas de que a pesar que les doy estas recomendaciones, me dicen, Juan, aún así no se me ocurre ninguna idea. Entonces, yo lo que les digo es, busca startups. ¿Qué es una startup? Es una empresa innovadora, tecnológica, ¿ya? Por ejemplo, Facebook en su momento, cuando recién apareció, fue una startup. Uber también, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Tomar un servicio tradicional de taxi y lo mejoraron. Lo mejoraron a través de una aplicación, a través de tecnología. El caso de Manzana Verde que les comentaba también es una startup, ¿no? Tomaron la idea de hacer menús, es una idea común, y la mejoraron y le pusieron tecnología, ¿no? Todo a través de un aplicativo y ofrecen comida saludable en base a tus objetivos. Puedes buscar también en Google, ¿no? Ideas innovadoras de negocio. En YouTube también, ¿no? Colocas ideas innovadoras de negocio para el 2024 o para el año, los siguientes años, ¿no? Tienes que asegurarte de conocer el proceso de elaboración de esta nueva idea. Por ejemplo, ¿no? Si tú quisieras hacer, me invento, panetones saludables para diabéticos, ¿no? Siguiendo la línea de los ejemplos que les comentaba. No necesitas tener un conocimiento detallado
de cuáles son las cantidades para hacer este panetón, de cuáles son todos los ingredientes, ¿no? No necesitas a ese detalle, pero sí necesitas una idea general de cómo es el proceso. ¿Por qué? Porque más adelante en tu tesis sí hay una parte donde tú tienes que detallar específicamente el proceso de producción y allí sí tienes que colocar cantidades, insumos, las máquinas que vas a utilizar para hacer ese proceso, ¿ya? Entonces, a este punto de elegir tu tema, necesitas tener una idea general. Necesitas asegurarte de que realmente ya hay alguien que elabore eso o algo similar, que sea posible elaborar ese producto o ese servicio, porque puede que tú tengas una idea muy innovadora, pero que no tienes idea de cómo hacerla, ¿no? Y al momento que vas a tener que describir ese proceso productivo, se te va a complicar, ¿no? Entonces tiene que tener cierta idea, al menos saber de que es posible hacer eso para que cuando llegues a ese punto de describir el proceso a detalle no tengas inconvenientes, ¿ya? Eso también es importante que lo tengas en cuenta. Pero para cerrar esta pregunta de cómo se elige un tema, nuevamente hago hincapié en esto, ¿no? No permitas que nadie te imponga el tema, porque si no vas a tener problemas cuando quieras desarrollar tu tesis. Yo lo que estoy haciendo aquí tampoco es imponerte un tema, yo te estoy dando ciertas sugerencias que me han funcionado a mí y a mis estudiantes. Yo he logrado ya asesorar a más de 200 estudiantes que satisfactoriamente han terminado su tesis y han sido aprobados sin ningún problema. Entonces, nuevamente les digo, esto es lo que me ha funcionado en base a mi experiencia. Ahora bien, ¿por dónde se empieza la tesis? Esta es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Porque hacer una tesis es muy parecido a armar un rompecabezas. Cuando nosotros tenemos un rompecabezas y queremos armarlo, no tenemos claramente definido cuál es el inicio, ¿no? O sea, qué ficha va primero, qué pieza se debe colocar primero y qué pieza va al último. Muy similar es el proceso de hacer una tesis y por ese motivo no es una pregunta fácil de responder el por dónde empezar la tesis. Algunas personas seguramente han escuchado o sus mismos profesores les han dicho, busca tesis similares que ya han sido aprobadas. Yo lo que les digo es que esta no es una buena recomendación, porque existen muchas tesis que han sido aprobadas y se encuentran en Internet y que tienen muchos errores. Si bien es cierto, han podido ser aprobadas, ustedes no saben bajo qué condiciones han sido aprobadas. Tal vez han sido aprobadas con una nota mínima, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces obviamos, ¿no? Entonces, no se confíen de las tesis que ya han sido aprobadas, porque yo he visto, revisando tesis que ya han sido aprobadas y subidas a Internet, que tienen muchos errores. Entonces, revisen con prudencia las tesis, pero no confíen a ciegas en estas. También pasa que muchos profesores o el mismo asesor de su universidad les da un tema de tesis, pero nuevamente les digo que no tomen esta recomendación porque pueden ser temas que ustedes no conozcan, no dominen o que no les llamen la atención. Otras personas pueden decir, busca en libros sobre tu carrera, ¿no? El detalle de ello es de que los libros normalmente abarcan pura teoría, ¿no? No abarcan problemas. Entonces es complicado que ustedes puedan sacar su tema de tesis a partir de libros. Otras personas he escuchado que dicen, empieza por la población y la muestra que tú quieres estudiar, pero también es un mal inicio, ¿no? Para tu tesis. Entonces, ¿por dónde es que debo comenzar?
Yo lo que les recomiendo es que empiecen por el método AQP. ¿Por qué? Nosotros cuando queremos empezar nuestra tesis tenemos muchas ideas en la cabeza. A mí me ha pasado, lo he visto en mis estudiantes. Y es difícil poder aterrizar todas las ideas en una idea simple a partir de la cual hagamos nuestra tesis. El método AQP justamente nos va a permitir aterrizar todas esas ideas que tenemos en el aire y sentar las bases para poder empezar sin retroceder nuestra tesis. Este método es como una brújula y un mapa que tenemos y que nos va a guiar en el avance. Así tú ya tengas cierto avance o idea de la tesis que quieres desarrollar, yo te recomiendo que revises este método, ¿no? Un método muy novedoso que lo he probado con mis estudiantes y que les va a servir. Entonces, revisen este método que a continuación se los voy a explicar. Este método AQP tiene este nombre porque sus letras significan algo. Cada una de estas tres letras, la A, la Q y la P, tienen un significado. La primera letra, que es la letra A, significa el adónde, ¿ya? Es decir, el lugar en el cual tú quieres desarrollar tu tesis. Este es el primer paso, porque si no tenemos un lugar, no vas a poder elaborar nada. A mí me ha pasado que llegan estudiantes que me dicen, Juan, yo ya tengo mi plan de tesis aprobado, ya tengo gran avance de mi tesis, pero tengo el problema de que quiero entrar a la universidad a levantar la información y no me deja. Por eso, si es que no tienen ese lugar, es por gusto. No vale nada el avance que hayan tenido porque allí se van a quedar. Entonces, ustedes tienen que asegurarse, es lo primero, asegurarse que puedan entrar a ese lugar. Tiene que ser un lugar accesible para ustedes. Lo mejor es que sea su propio trabajo, porque ustedes ya tienen ese acceso, ya conocen a las personas que se encuentran allí. Debe ser un lugar delimitado, ¿no? Una empresa, la empresa donde trabajas, o puede ser un distrito, una ciudad. Eviten escoger lugares muy grandes, como por ejemplo todo el parque industrial, que abarca muchas empresas. Es un lugar muy amplio, ¿no? O todo un país también no es un lugar delimitado, ¿no? Que sea lo más pequeño posible para que no tengan problemas y no se les complique el desarrollo de su tesis, ¿no? Procuren, como les digo, que sea la empresa en la cual ustedes trabajan, que sea su ciudad o el distrito donde ustedes viven. Una vez que ustedes tienen bien definido el lugar, que en el caso de la tesis del tipo propuesta de mejora, como les decía, es la empresa o debería ser la empresa en la cual ustedes trabajan, y en el caso de un proyecto de inversión, debería ser la ciudad en la cual ustedes viven y conocen, ¿no? Cuál es la cultura, cuál es el movimiento en esta ciudad. Una vez que ya tienen bien definido esto, pasamos a la siguiente etapa del método AQP, que es la letra Q. Esta letra también tiene un significado. El significado de esta letra es qué o quiénes. ¿Qué significa? Este qué o quiénes son las personas, las empresas, las máquinas o los procesos que queremos estudiar. Nuevamente, les comento, si es que ustedes tienen acceso a una empresa, que es la empresa en la cual ustedes trabajan, ustedes deben estar a cargo de ciertas personas, ciertas máquinas o ciertos procesos. Entonces, lo más recomendable es que trabajen con esas personas, máquinas o procesos. ¿Por qué? Porque ya tienen ustedes el conocimiento sobre eso y tienen la información sobre ello. En el caso que hagan una tesis del tipo proyecto de inversión, esas personas deberían ser las personas a las cuales ustedes quieren ayudar o solucionar el problema. Bajo el ejemplo que yo les daba de los diabéticos, bueno, sería justamente el grupo de diabéticos que viven en la ciudad en la cual tú resides, ¿no?
Es muy importante asegurarse eso, que tú tengas acceso a esas personas, porque si no tienes acceso a esas personas, si no te van a facilitar información sobre ellos o va a ser muy difícil encuestarlos, entrevistarlos, vas a tener problemas más adelante en tu tesis. Y pasamos con la tercera y última etapa del método AQP, que es la P, valga la redundancia. ¿Qué significa esta tercera letra? Significa problema, ¿ya? En este lugar que escogimos y este grupo de personas o máquinas o procesos deben tener muchos problemas. Lo que necesitamos aquí es escoger solo un problema, ¿ya? Pero acá viene algo importante. No vas a escoger el problema que es más importante para esas personas o procesos. No, sino que vas a escoger el problema que tú domines más, del cual tengas más información y te sea más fácil analizarlo. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa textil, ese sería tu adonde. Y tú eres responsable de las máquinas remalladoras. Tú supervisas este proceso de costura a cargo de estas máquinas remalladoras. Entonces, tú tendrías que trabajar con estas máquinas remalladoras. ¿Por qué? Porque ya tienes acceso. Y sucede de que estas máquinas remalladoras tienen muchos problemas. De repente, obsolescencia, de repente los tiempos de producción son muy elevados, de repente, ¿no? Hay problemas en el tiempo de mantenimiento de estas máquinas. Hay muchos problemas. Pero tú, como supervisor de producción o como asistente de producción, tú de lo que te encargas es de medir los tiempos de producción de estas remalladoras. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te enfoques en ese problema. Tal vez el problema es el elevado tiempo de producción de estas máquinas remalladoras. Tú tienes los informes y las mediciones diarias de eso, entonces tendrías que enfocarte en eso. Es lo mejor, ¿no? Escoge solo un problema que sea el que tú domines y tengas acceso. Ahora bien, para entender mejor este método AQP, les presento aquí algunos ejemplos. Como ustedes han podido ver, yo he hecho una clara separación entre el tipo de tesis proyecto de inversión y el tipo de tesis propuesta de mejora. Entonces, los ejemplos del método AQP van a ser en base a eso, ¿no? Tanto para proyecto de inversión como plan de negocio. Si, por ejemplo, a ti te interesa el tema de la salud y el fitness, ¿cómo sería tu AQP? El adonde sería la ciudad de Arequipa, ¿no? Suponiendo que tú vives en esta ciudad, tú quieres presentar tu tesis para una universidad de esta ciudad. El Q serían personas de ambos sexos con edades entre 25 y 34 años, pertenecientes al nivel socioeconómico AB, ¿ya? ¿Por qué se hace énfasis en estos rangos de edad de 25 a 34 años? Porque de acuerdo a un estudio que fue reportado por Diario Gestión, en estos rangos de edad, las personas en Perú tienden a hacer más actividad física. Entonces, recuerda, esas características de tu segmento de mercado deben estar respaldadas por algún estudio o por alguna información de algún diario, de algún estudio experto en investigación de mercado, ¿no? ¿Y qué problema tienen estas personas? Estas personas pueden tener muchos problemas. Por ejemplo, el tiempo, no tienen tiempo para comer saludablemente, para hacer sus comidas. Estas personas trabajan, estudian y adicionalmente hacen ejercicio, entonces se encuentran muy cansados, tienen mucha fatiga muscular, están estresados, tienen muchos problemas, pero como yo les dije en el método AQP, solo escojan un problema que sea el problema que ustedes quieren solucionar, ¿no? Que es la mala alimentación, ¿no? Algo similar a este AQP es que se planteó esta empresa que les mencionaba, Manzana Verde. Para que ustedes conozcan más, pueden buscar en Google sus características de la empresa y para que puedan entender mejor este problema que ellos quisieron solucionar.
Ese es un ejemplo para un proyecto de inversión, pero hay otros ejemplos. Tal vez a ti no te guste la salud ni el fitness, ¿no? Te interesa el tema de la diabetes porque tal vez tú sufres de esta enfermedad o algún familiar muy cercano, muy querido a ti, como tu papá, tu mamá o tu pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el AQP? En la ciudad de Lima, si es que tú te encontrarías en Lima, ¿no? Eso sería tu a dónde. El Q serían personas de ambos sexos con edades entre 18 y 65 años pertenecientes al nivel socioeconómico AB, que padecen de diabetes y viven en la ciudad de Lima. Aquí también hay un rango de edades. Ese rango de edades está basado en un estudio que fue realizado por el INEI que comenta que en Perú la mayor incidencia de la enfermedad se da entre estos rangos de edad, entre 18 a 65 años, ¿no? Dato actualizado al presente. ¿Y qué problema tienen estas personas diabéticas? Pueden tener muchos problemas, pero nosotros escogemos la dificultad para ceñirse a una dieta saludable, porque tal vez tú conoces más sobre el tema de alimentación o tienes una predisposición por ese lado, pero podrías abarcar muchos otros problemas, ¿no? Depende el que a ti te llame más la atención. Otro problema, tal vez a ti no te llama la atención nada de diabetes, nada de salud, ni fitness, pero sí te llama la atención la beisalgia, ¿ya? Tal vez tú me digas, pero ¿qué significa eso, Juan? ¿No? Beisalgia es el nombre formal o más técnico de lo que conocemos como resaca. ¿Quién de nosotros no ha sufrido alguna vez de resaca? ¿No? Al menos en nuestra edad, en los 20, cuando somos jóvenes, salimos los fines de semana y bueno, al día siguiente tenemos resaca, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser tu AQP? ¿No? El a dónde sería la ciudad, en la ciudad de Trujillo. O podría ser la ciudad de Lima, la ciudad de Arequipa, ¿no? La ciudad en la cual tú te encuentres. ¿Qué es lo que sucede? Existen acá personas de ambos sexos con edades entre 25 y 65 años, pertenecientes al nivel socioeconómico AB, que consumen alcohol de manera regular y viven en la ciudad de Trujillo, ¿no? Nuevamente aquí, este tema de los rangos de edad está respaldado en un estudio realizado por Arellano Marketing, que comenta que el mayor consumo de alcohol se da entre estas edades, entre 25 a 65 años en nuestro país. ¿Y qué problema tienen estas personas que sufren los efectos de la ingesta de alcohol? Ya sea dolores de cabeza, náuseas, cansancio, fatiga, etc., ¿no? Entonces, como pueden ver, así es como se plantea el AQP para un tipo de tesis de proyecto de inversión o plan de negocios, que te funcionaría si en caso tú no tienes la facilidad de hacer tu tesis de una empresa. Pero si tienes esta facilidad de poder entrar a una empresa y hacer tu tesis sobre esta empresa, te presento aquí algunos ejemplos para una tesis del tipo propuesta de mejora, que es la tesis donde tú identificas un problema empresarial y propones una solución. Entonces, el AQP es un poco diferente aquí, ¿no? Pero los lineamientos, el razonamiento es el mismo. ¿Cómo sería el AQP si es que tú trabajaras en el área de gestión de calidad de una empresa? El a dónde sería en una empresa de transportes de la región Puno, ¿no? Suponiendo que tú trabajas en este rubro, en esta empresa. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Nunca se pone el nombre de la empresa, salvo alguna exigencia puntual de tu universidad. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que tienen problemas con que su nombre se exponga y podrías tener problemas legales con esta empresa. Entonces, para evitar ello, es mejor siempre referirte a la empresa como una empresa y mencionas el rubro en el cual está. Una empresa minera, una empresa textil, una empresa de alimentos, una empresa de producción, de servicios, de consultoría, de capacitación, no lo sé, ¿no? De esa manera. ¿Quién sería tu Q?
¿O qué sería tu Q en este caso? Como tú trabajas en la parte de gestión de calidad, sería el propio proceso de gestión de calidad, es decir, proceso de gestión de calidad. Y el P, el problema podría ser este, que existe bajo cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 en dicha empresa, ¿no? Las personas que están familiarizadas con este tema de la gestión de calidad van a saber a lo que me refiero, ¿no? Hay muchos casos en los que esta norma exige varios lineamientos, pero en las empresas no se cumplen todos ellos y hay un bajo cumplimiento de estos estándares. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque origina baja satisfacción de los clientes internos, externos, problemas en producción, bajan las ventas. ¿Por qué? Porque hay una baja satisfacción, ¿no? Porque esta norma, la ISO 9001, a lo que propende, su objetivo es que la empresa tenga buenos estándares que permita tener una buena satisfacción de los clientes y que no hayan reclamos o que estos sean mínimos. Pero tal vez tú no tienes nada que ver con gestión de calidad. Tú sabes o tienes experiencia en el área de compras, que es un área muy común en la cual desempeñan los ingenieros industriales. ¿Cómo sería tu AQP en una empresa del sector minero del sur del país, ¿no? Puede que tú trabajes en Quellaveco, por ejemplo. Entonces, no vas a poner el nombre de la empresa, solo pones en una empresa del sector minero, ¿no? Del sur del país, ¿ya? ¿Y cómo sería tu Q? Sería el proceso de gestión de compras, porque es el proceso en el cual tú trabajas. ¿Qué problema hay? Hay un deficiente de desempeño de este proceso, ¿no? O puede ser, no sé, que los costos por compras de emergencia son demasiado elevados, o de repente hay un problema de mala gestión de los proveedores, ¿no? Nos fallan muy seguido. Pueden haber infinidad de problemas que tú como especialista en esa área vas a conocer mucho mejor. Pero tal vez tú no tienes o estás involucrado ni en gestión de calidad ni en compras, ¿no? Tú trabajas en producción, que es el área donde muchos colegas he escuchado que dicen que es donde las papas queman, ¿no? Porque es un área importante para la empresa, ¿no? Y tal vez tú trabajes en esta empresa de producción de acero, ¿no? Ligada al rubro siderúrgico. Y eres asistente o practicante en producción. Entonces, tu AQP, ¿cómo sería? En una empresa siderúrgica del sur del país, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Tú quieres enfocarte en el proceso de recalentamiento de palanquilla. ¿Por qué? Porque has identificado el problema del elevado consumo en este proceso, ¿no? Les explico un poco, ¿no? En estas empresas del sector siderúrgico, para hacer este recalentamiento de palanquilla, se necesitan unos hornos, se emplean unos hornos, ¿no? Unos inmensos hornos que funcionan con combustible. Entonces, cuando no son eficientes los procesos de recalentamiento, se utiliza mucho más combustible del que se debería, ¿no? Y esto eleva los costos de producción. Entonces, ese sería un caso, ¿no? Para las personas que no están de repente familiarizadas con producción o con este rubro, les va a sonar un poco complicado, ¿no? Pero para las personas que sí, lo van a entender fácilmente, ¿no? De allí nuevamente la importancia que les comento de escoger un tema que ustedes conozcan y del cual estén involucrados. Y créanme, no van a tener problemas más adelante en el desarrollo de su tesis e incluso en la misma sustentación y defensa de su tesis, ustedes van a conocer más del tema que sus mismos jurados y va a ser muy fácil que los aprueben. Otro ejemplo, tal vez tú no tienes nada que ver con producción y con gestión de calidad, pero sí trabajas en un almacén, en el área de almacén de una empresa textil. Entonces, tu AQP sería así. ¿El a dónde? En una empresa textil de la región Arequipa. El proceso de almacenamiento de producto terminado, ¿qué pasa?
tiene el problema de un bajo desempeño, ¿no? Entonces, tú quieres solucionar ese problema, quieres hacer una propuesta de mejora, ya sea una redistribución del almacén, ya sea una eliminación de códigos duplicados, ¿no? En tu SAP, ya sea un tema de elevada rotación del personal del almacén, ¿no? Ya sea una inexistencia de indicadores de desempeño del almacén, no lo sé. Muchos problemas pueden haber, pero tú escoges uno que es en el cual tú te encuentres más familiarizado. Ahora bien, ¿qué pasaría si tú aplicas esto en el desarrollo de tu tesis, en la elección de tu tema de tesis para empezar con tu plan de tesis? ¿Tú crees que tendrías éxito? ¿No? Es una pregunta que te la lanzo ahí al aire, pero que yo he visto en mis estudiantes que es el punto inicial y que funciona muy bien. Sienta las bases de tu plan de tesis, del desarrollo de tu tesis y que va a permitir que tú avances tu tesis sin estar retrocediendo y rehaciendo la misma, que es algo que he visto en los estudiantes que llegan a mí desesperados porque no les aprueban su plan de tesis. Lo que te acabo de enseñar es solo el 1% de un nuevo método que he creado especialmente para ingenieros industriales. Un método que ya ha sido validado en más de 100 de mis estudiantes y que hemos tenido muchos buenos resultados. Ellos pueden elaborar su plan de tesis en muy corto tiempo de una manera fácil y sin tener que estar rehaciendo el mismo, sin que se los reboten en la universidad. A estas alturas te estarás preguntando, ¿cómo puedo yo también aprovechar este método, no? Juan, sí, me interesa, lo que he aprendido me ha servido, lo veo interesante y como que me ha dado una buena idea de cómo puedo empezar a elaborar mi plan de tesis, ¿no? ¿Cómo yo podría ser parte de esto? Quiero aprender más. Yo te pregunto esto. Si tuvieras que aprender a pilotar un avión, por ejemplo, ¿lo harías solo o con un instructor? Yo creo, ¿no?, que hacer esto, aprender a manejar un avión es muy difícil, ¿no? Entonces, yo particularmente preferiría que algún instructor experimentado me pueda acompañar en esto, para que yo aprenda en el menor tiempo posible y sin los traumas del caso, ¿no? Porque hacer esto es muy peligroso. Entenderás que no puedo cubrir todo en una sola clase, ¿no? Ni aunque nos quedemos el resto del día enseñándote, porque hay varios puntos importantes que se necesitan para aprender a elaborar el plan de tesis en ingeniería industrial. Es por eso que yo he creado y te invito a este entrenamiento especial, creado directamente y específicamente para ingeniería industrial, llamado Focus Training, elabora tu plan de tesis para ingeniería industrial. Un entrenamiento en el cual tú vas a aprender de una manera fácil y práctica a elaborar tu tesis, sin tecnicismo, sin tanto floro, como seguramente has podido ver en la universidad o algún curso que tal vez hayas tomado. Aquí no vamos a tener palabras difíciles, sino que todo va a ser práctico y vas a poder ir desarrollando tu plan de tesis de la mano conmigo en poco tiempo y de manera muy eficaz. Esto lo hago porque quiero que evites todos los problemas a los que se enfrentan las personas cuando quieren desarrollar su plan de tesis. Problemas que los he visto en mis estudiantes y que yo mismo pasé. Es algo que yo lo he vivido en carne propia y sé lo frustrante que es. Tienes dos opciones. El camino uno es que lo intentes por tu propia parte, que puede tomarte más tiempo y no te asegura nada que puedas tener tu plan de tesis. Sin embargo, hay otra opción, que es que dejes que yo te pueda acompañar y llevarte de la mano en este proceso de elaborar tu plan de tesis. ¿Te gustaría ser parte de este entrenamiento de Focus Training? Elabora tu plan de tesis, creado específicamente para ingeniería industrial y con un grupo reducido de personas
para asegurarme de que aprendas realmente la manera de elaborar tu plan de tesis y que no tengas problemas. Este curso es el único curso taller que te enseña la metodología correcta para que puedas empezar y terminar tu plan de tesis en ingeniería industrial en tan solo un fin de semana, ¿ya? Este no es el típico curso de metodología de investigación que de repente ustedes han podido ver. No, es un curso muy práctico donde tú vas a ir desarrollando tu plan de tesis. No vamos a tocar demasiada teoría, ¿no? Nos vamos a enfocar en que tú puedas avanzar tu propio plan de tesis con la experiencia que tengas, incluso si no tienes una idea de qué tema de tesis quieres desarrollar. Cuando te inscribas a este curso, realmente te vas a sorprender de todo lo que vas a aprender y lo rápido que vas a poder aplicar esto. Este curso tiene muchos beneficios, como el hecho que va a ser para un grupo exclusivo y limitado de estudiantes. Solo tenemos cupos para 10 personas. ¿Por qué? Porque queremos que este entrenamiento sea personalizado y asegurarnos de que realmente tú aprendas. Va a ser un taller presencial donde vas a tener retroalimentación de un experto, que en este caso voy a hacer yo mismo en base a la experiencia que tengo de más de 7 años. Vas a tener acceso directamente a mí, a hacerme las consultas que puedas tener y para que no te trabes en el avance de tu plan de tesis. Es un taller focalizado en ingeniería industrial, puntualmente desarrollado para ingeniería industrial en base a lo que te pide tu universidad. Va a ser un taller 70% práctico, la mayoría va a ser práctica. Y adicional a las sesiones presenciales vas a tener la opción de tener una reunión privada 1 a 1 conmigo mismo, donde vas a corregir todas las observaciones o las dudas que puedas tener que te hayan quedado del taller y que tal vez no hayas tenido tiempo de podérmelas realizar. Solo te reunirás conmigo en privado para que te pueda ayudar en lo que necesites y revisar tu plan de tesis. Asimismo, vamos a tener varios breaks donde tú vas a poder degustar de café, de bocaditos y vas a tener el chance de poder conversar conmigo. Vamos a compartir experiencias conmigo y también con tus mismos compañeros, donde ustedes van a poder conversar sobre las dificultades que tengan en la elaboración de su plan de tesis o en las inquietudes que tengan y que yo les pueda ayudar. Adicional a todos estos beneficios, les vamos a entregar 2 cuadernillos que son la guía de entrenamiento, que es donde tú vas a encontrar toda la teoría desarrollada en el taller y las diapositivas del mismo. Y también vamos a tener un workbook, ya que va a ser un cuadernillo donde están todas las plantillas y los ejercicios que vamos a desarrollar. Esta es la columna vertebral del entrenamiento porque es un entrenamiento práctico en el cual tú vas a saber cómo elaborar tu plan de tesis. Muy aparte de esto, tal vez tú tengas aún algunas inquietudes o preguntas de lo que te acabo de explicar, del método AQP, de cómo escoger tu plan de tesis, la idea de tu plan de tesis. Todas esas consultas las puedes dejar en los comentarios de este enlace, donde nuestro equipo y yo mismo voy a responder esas inquietudes. Igual, si tú estás interesado en este curso, en este entrenamiento, puedes dejarnos tus datos de contacto en los comentarios, ya sea tu WhatsApp o tu correo, para que mi equipo se contacte contigo y te pueda dar mayor información sobre este entrenamiento. Recuerden que este
Estos webinars que estamos haciendo van a ser una serie de charlas totalmente gratuitas. Esta es la primera. Vamos a tener una segunda versión de este webinar el día sábado. Este día sábado a las 7 de la noche. Para lo cual, si tú estás viendo esta grabación después, yo lo que te recomiendo es que puedas ver esta grabación y asistir al webinar del día sábado, porque lo que vamos a tocar el día sábado es la continuación del método AQP. Aquí yo te voy a enseñar el método CCA, que es la continuación de esto y es la base, ¿ya? Para poder tener muy bien definido el tema de tu tesis. Créeme que con el método AQP y el CCA, nadie te va a parar y van a aprobar tu plan de tesis, tu tema de tesis sin ningún problema. Entonces tenemos una cita el día sábado, este día sábado a las 7 de la noche para que podamos seguir aprendiendo sobre elaboración de tesis para ingeniería industrial. Cuídense mucho. Chao, chao.